del Hospital San Vicente de Paúl. Ahora, Daniela, con ella vamos a tratar el tema de la violencia sexual. A pesar de que es un flagelo que se encuentra en todo el país, pues Aranzazu no es ajeno a él. Para ilustración de los televidentes, ¿qué es la violencia sexual? Buenas tardes a todos los televidentes. El día de hoy, como lo dijo don Diego, vamos a hablar de un tema que es de mucho impacto y que tiene un gran peso, como es la violencia sexual. Entonces empecemos hablando de qué es esa violencia sexual. Únicamente no es violencia sexual cuando hay como tal una penetración, sino que un tocamiento, alguna agresión como tal dentro de la parte de los genitales se puede considerar violencia sexual. Entonces tenemos que es la penetración, los tocamientos o cualquier otro tipo de relación o de acto que involucre los genitales también se considera una violencia sexual. Y lo más importante, que que no tenga el consentimiento de la persona, sino que lo hagan de forma forzosa, de forma agresiva y que la otra persona no está dando su consentimiento. Y si es una menor de 15 años, así la menor del consentimiento se considera un abuso sexual. Bueno, cuando una persona es víctima de este flagelo, pues, ¿qué debe hacer o dónde debe acudir? Bueno, al tener, digamos, algún tipo o a una persona, al ser víctima de algún tipo de violencia sexual que pues involucra las definiciones anteriormente nombradas, la persona lo que tiene que hacer es ir y buscar ayuda. ¿Dónde puede buscar ayuda? Donde ella lo considere, porque esto involucra a todos los sectores. Entonces está involucrado el sector salud, el sector protección, donde va comisaría de familia, el sector educación y los demás sectores. Entonces se inicia o se abre esa ruta donde la persona considere que va a hacer su denuncia, o a la primera persona que va a la víctima a contarle. Bueno, cuando una persona de ellas acude al sector salud, ¿cómo es el manejo que se le hace en urgencias, por decirlo? Listo. Una violencia sexual, así el paciente venga por el área de consulta externa, la violencia sexual debe ser atendida por el área de urgencia, ¿cierto? Se toma como triaje 1, se le da prioridad y es atendida por el área de urgencia siempre. Es decir, así el usuario, la persona venga por consulta externa o sea captada por los programas de PIP, lo vamos a derivar a urgencias. ¿Por qué en urgencias? Porque esto se considera un triaje 1, es decir, de atención inmediata. Cuando las cosas o los sucesos han pasado antes de 72 horas. Pero cuando esos sucesos ya han pasado más de 72 horas, que pueden ir incluso hasta 5 días de haber pasado los hechos, la persona también entra por el área de urgencias, pero ya no va a ser atendida como triaje 1, sino como triaje 2. Entonces la atención inicial, área de urgencias, y en esa área de urgencias se hacen varias valoraciones, dentro de ellas la valoración física, que es hecha por el profesional y para cual la víctima, sea menor de edad o mayor de edad, debe dar su consentimiento. En caso de ser menor de edad, pues el responsable del menor, o en caso de tener una discapacidad, un consentimiento en el cual el profesional del área de salud le está explicando al usuario o a la paciente o al paciente qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer. Entonces tenemos una valoración médica total del cuerpo para mirar entonces, y la otra más importante, diría yo también, la valoración de la parte mental, para mirar cómo está la parte mental, la estabilidad emocional tras los hechos ocurridos de esa persona que está siendo la víctima. ¿El tratamiento que se le hace acá desde el sector salud en qué consiste? Bueno, inicialmente entonces les decía una valoración y una serie de paraclínicos que son de suma importancia en el caso pues de que se haya generado como tal una penetración y haya habido contacto de fluidos corporales, y esos paraclínicos que se hacen con el fin de detectar si hubo o no unas infecciones o un contagio de infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH y las muchas más infecciones de transmisión sexual. Descartamos entonces, y si hubo penetración antes de 72 horas, empezamos un tratamiento con antibióticos. Ese tratamiento se inicia dentro de urgencias y posteriormente se le entrega al paciente o al responsable del paciente para que continúe dándose en la casa según unos horarios establecidos por 30 días. Y ya se continúa con el tratamiento y se sigue con una serie de exámenes.
A ver, jefe, muchas personas de pronto pues no acuden a denunciar este tipo de casos o a la atención en salud de este tipo de casos porque les da pena o de pronto quieren evitar que otras personas se den cuenta de su situación. Bueno, es muy importante lo que dice don Diego. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de casos de abuso sexual, de violencia sexual como tal, incluyendo pues todos los tipos que nombrábamos anteriormente, la gente no denuncia, se queda callada por miedo. ¿Y por miedo a qué? Esto trae un gran peso emocional y un gran peso ante la comunidad, porque siempre de pronto estamos pensando, pero ¿qué van a decir? Se va a dar cuenta mucha gente. Pero es muy importante que ustedes estén seguros de ir a hacer la denuncia y que sepan que todas las entidades a las que ustedes van a ir a hacer la denuncia deben tener algo muy importante y es esa ética profesional y esa confidencialidad. Lo que pasa en cierta institución se queda en cierta institución. Entonces, por favor, denunciemos, hagamos las cosas, sigamos el proceso y las instituciones nosotros vamos a garantizar entonces que dentro de las instalaciones del hospital como tal se genere toda la confidencialidad del caso porque pues estamos hablando de la ética de nuestros profesionales. Bueno, una vez atendido el paciente y ya ha salido a su casa, ¿cómo es el seguimiento que se le hace desde acá del hospital? Claro, es muy importante. El paciente se atiende por el servicio de urgencias, pero el caso no queda muerto. El caso sigue en un proceso de seguimiento estricto. ¿Y ese seguimiento estricto para qué se hace? Para volver a hacer los exámenes, si se dio la profilaxis pues de medicamentos, en caso de penetración o no, se sigue continuando con los exámenes para descartar infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado. El seguimiento está dado por medicina general y por la parte de psicología y demás especialidades pues que ameriten en el caso. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el caso no se cierra en urgencias con una atención inicial, sino que sigue y continúa con un proceso de seguimiento unas semanas después y que posterior a 6 meses se puede dar caso cerrado.